Ok. Shavua Tov, todos nuestros amados. Saludamos pues a nuestros ministerios asociados. En Brasil tenemos al Rabino Ícaro, Caracas, Venezuela, Roé, César, Estado de Florida, Roé, Regis y esposa. En Perú tenemos Roé Ceballo y esposa. Oriente del país, Roé David y esposa. Y a todos nuestros hermanos y amados que pertenecen al cuerpo del Mesías y pertenecen a Adonai Roy, un gran abrazo desde acá, desde el estado de Florida. Yo quisiera compartir una palabra hoy, tomando en consideración la que dimos la semana pasada, porque esta es como la respuesta a esa situación. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de lo que es la angustia, la depresión y esa situación de amargura que puede tener un creyente. Y es permitido por el Señor, precisamente porque el Señor está trabajando en nosotros y en áreas internas de nosotros. Pero la misma palabra del Señor es la que nos da la respuesta a esas situaciones. Y una de las respuestas, y es lo que vamos a desglosar hoy, es alabar al Señor, adorar al Señor y dar gracias al Señor en todo. Esa es la respuesta, o mejor dicho, es la solución que nos da la palabra del Señor para aquellos que estamos en aflicción, que estamos en angustia, que estamos en mara, en amargura, que estamos en esas situaciones difíciles. ¿Cuál es la dulzura? La otra faceta de la palabra del Señor, porque Juan comió el libro y fue dulce, pero después amargó su vientre. Entonces hay dos facetas cuando uno come la palabra del Señor, porque muchas veces caminando y haciendo su voluntad, pues hay situaciones difíciles en nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la dulzura para esa situación que nosotros tenemos? Alabar al Señor en todo tiempo. Adorarle en todo tiempo. Glorificarle en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Saludamos a nuestro hermano Manuel Morales y a todos los que se están conectando por este medio. Shalom para ustedes también. Entonces fíjese, la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versos 20 y 21, dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, al Señor Padre, Adonai Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice más adelante, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Quiero hablar esto rapidito porque me llamó la atención cuando dice someteos los unos a los otros, después que dice dar gracias al Señor en todo. Cuando dice someteos los unos a los otros en el temor del Señor, ese sometimiento mutuo que debe haber en el cuerpo del Mesías entre uno y otro, no se refiere a que, bueno, yo me someto para que tú hagas esto y esto y esto, entonces tú te sometes y vas a hacer lo que yo te digo, esto. No es ese sometimiento, sino que más bien cuando habla de esto, el rabino Tinger lo explica muy bien, dice, está llamando a la sumisión mutua en el sentido de velar por los demás, en el sentido del bien. O sea, yo me someto a mi hermano y él se somete a mí porque ambos vamos a velar por nuestro bien. Yo voy a velar por el bien de mi hermano y mi hermano va a velar por mi bien. Eso es sometimiento mutuo, de acuerdo a la palabra, en el vínculo del amor. ¿Entiendes? Porque muchas veces el amor es para allá, pero nada para acá, ¿no? Entonces dice, ayudarse unos a otros, considerando y reconociendo los derechos y necesidades. Entonces yo me someto a mi hermano y mi hermano se somete a mí cuando ambos conocemos nuestros derechos, nuestras necesidades, y nos ayudamos mutuamente, precisamente conociendo nuestros derechos y necesidades. Eso es lo que quiere decir acá Efesios capítulo 5, 21, cuando dice que se someta uno a otro. Cierro paréntesis, lo aparto y sigo con el punto. Dar gracias al Señor en todo y para todo. Cuando uno le da gracias al Todopoderoso, eso es algo espontáneo. Y cuando nosotros le damos gracias al Todopoderoso, es porque, o sea, el sacrificio que
que mueve la mano del Señor es cuando estamos precisamente en angustias, en depresiones, en situaciones de amargura, en preocupaciones extremas, donde no vemos como que oramos y oramos y oramos y cada vez vemos menos la solución. Y debemos recordar las palabras que el Señor le dice, ¿verdad? O le recuerda a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y aquí después vamos a ver entonces cómo hizo Zorobabel para aquella situación que le afligía y cómo pudo ver que esa gran montaña que estaba delante de él se allanó, porque la palabra del Señor dice que los montes se allanarán delante de nosotros, aleluya. Bueno, sigo por acá entonces. La base entonces de dar nosotros gracias al Señor está en Levítico capítulo 7, verso 12, cuando se habla de un sacrificio que se llevaba al templo llamado Sebah Todá. O sea, sacrificio de gracia. Todá significa gracia, pero Todá también es una raíz que viene de Yadá, que significa también alabanza, significa conocer. Pero vamos a hablar específicamente de Todá como gracia, ¿no? Como gracia, como adoración, como alabanza, más que todo como gracia. Cuando vamos entonces a Levíticos 17, Levíticos 7, 12 y Levíticos 22, 29, por ejemplo, simplemente para que usted sepa que cuando la Escritura dice acciones de gracia, orad con acciones de gracia, lo que se está refiriendo es a esto. Esto que nosotros vemos en Levíticos. Vamos a un solo verso, 22, 29. Dice así, 22, 29, dice, y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracia. Entonces había un sacrificio de acción de gracia, donde se llevaba el cordero, acción de gracia. Y era algo que salía espontáneo de nuestro corazón. Lo bello, lo hermoso y el nivel de madurez y de crecimiento que uno puede tener en el Señor es que aún cualquiera que sea nuestra situación, nosotros entonces traigamos al altar sacrificios de acción de gracia. Esa es la respuesta que la misma Torah, la misma palabra del Señor nos está dando a nosotros cuando estamos en situaciones de depresión, de angustia, de amargura y situaciones difíciles. Sacrificio de acción de gracia que sale espontáneo de nosotros. Y dice, cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Y ahí la palabra es Sebah Todá. En hebreo tú en la calle dices Todá Rabá, que es muchas gracias, Todá. Alguien te hace un favor, tú dices Todá, Todá. Ahora bien, esa palabra Todá está muy relacionada con Odú. ¿Y por qué traigo a colación esta palabra? Porque hay un salmo, ¿verdad? El salmo 118, si mal no recuerdo, sí, Salmo 118, 29 y Salmo 136, 1 dice Odú, Adonai Kitov, que significa dad gracias al Señor porque Él es bueno. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación de angustia o de cualquier índole, el Señor en su voluntad soberana permitió que vivamos ciertas cosas tan duras que amargan lo profundo de nuestro ser, porque es Él que lo permite, porque Él es soberano. Bueno, si nosotros entonces en esa situación damos gracias al Señor reconociendo que Él es bueno, mire, ese es un arma poderosísima, poderosísima, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Lo poderoso que es darle gracias al Señor en medio de la aflicción, en medio de la situación, en medio de la amargura, en medio de la situación difícil que vivamos como creyentes. Entonces, e inclusive en la sinagoga, en la congregación judía mesiánica, se canta en el servicio de Shabbat, Odú Ladonai. Odú Ladonai, sí, se canta esa, pero también hay otra que se le dice Modé Ani. Y esa misma palabra
viene de la raíz yadá, que es dar gracias o adorar. Yadá, confesar, yadá, todá, gracias. Es la misma raíz. Entonces, todá, odú y moed viene de la misma raíz. Entonces, hay un salmo que utiliza la palabra odú, pero odú viene de la raíz todá, que es gracia. Y dice, odú le Adonai kitov, ki leolam hasdo. Entonces, dad gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Escúcheme. Salmo 118, 29, 136, 1. Poderosa arma de adoración para los conflictos, para las situaciones difíciles. Poderosísima arma porque sale de la boca del Señor. Es el Señor, es el Señor. Es la palabra del Señor en mi boca. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Hebreos, por ejemplo, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, para que ustedes vean que lo mismo que está en el Antiguo Testamento, cuando yo lo leo en hebreo en el Nuevo Testamento, es la misma palabra. Y Hebreos, capítulo 13, me da esa misma palabra y me habla de sacrificios de adoración, de acción de gracia. Por eso es que es importante alabar al Señor en todo tiempo, bendecir su nombre. Hebreos, capítulo 13. Miren lo que dice acá, Hebreos 13, 12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, de Yeshua, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Cuando yo leo esto en hebreo, sacrificio de alabanza, me va a dar la misma palabra de Levítico, que es sebah todá. Entonces yo tengo que dar gracias. Ahora, aquí Yeshua nos está dando el ejemplo que aún en su sufrimiento, Él siempre tuvo una palabra de adoración, siempre, nunca salió de Él lo que no tenía que salir porque no estaba en Él, esa tendencia al mal. Entonces, en momentos difíciles, ¿qué dice? Sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Porque si nosotros estamos alineados a esa palabra y de nosotros salen esos sacrificios de alabanza, es decir, frutos de alabanza que confiesen su nombre, eso fue lo que David también pudo expresar en los salmos. Cuando él habla de sacrificio, te sacrificaré alabanza, sacrificaré alabanza. Cuando tú, vuelvo y repito, lo llevas a Levítico, era porque el hombre tenía que tomar un cordero y ese sacrificio que él presentaba en el templo era un todá, acción de gracia porque tú eres bueno, acción de gracia porque para siempre es tu misericordia. Aunque yo esté viviendo lo que esté viviendo, yo te doy acción de gracia porque tú eres bueno. Aunque yo esté pasando la amargura, la tristeza y la situación más dura de mi vida, tu misericordia es para siempre. Y esto es poderosísimo en las esferas espirituales, poderosísimo en las esferas espirituales. El asunto es poder. Es poder llegar a ese quiebre, que aunque yo vea oscuridad en mi casa y en mi familia, yo pueda darte gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Es decir, no me afano por esa situación, porque si me afano, me roba la paz, me divide. Y ahí el enemigo entonces toma ventaja. Por algo Yeshua también decía, no os afanéis, porque el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces, aunque estemos en situaciones difíciles, poder decirle, Señor, Jodul Adonai Kitov, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y tú puedes decir, porque el enemigo te va a decir, sí, es bueno, y mira lo que estás viviendo, entonces no es tan bueno. Eso es lo que te dice Satanás. En todo esto el Señor nos está probando, pero la acción de gracia es algo que el Señor te deja a ti, a tu libre albedrío. ¿Me quieres dar gracias porque yo soy bueno, aunque tú estés viviendo cosas difíciles? Yo lo permití, pero me das gracias. Alaba mi nombre. Entiendes que mi misericordia es grande. Cuando estas palabras van a lo profundo de nuestro espíritu, nosotros entendemos que pase lo que pase, estemos donde estemos y como estemos, siempre va a haber una respuesta de parte del Señor, porque Él es bueno. Eso es lo que dice la palabra, y su misericordia es para siempre.
En hebreo se canta Odula Donai Kito Kileo Lanhasdo Odula Donai Kito Kileo Lanhasdo Odula Donai Kito. Siempre los rabinos de la antigüedad enseñan esto y recalcan esto, porque esto es un arma poderosísima y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. Filipenses, capítulo 4. En este mismo contexto perdón, nos habla y nos dice: Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de Adonai, del Señor, del Todopoderoso, en toda oración y ruego. Después dice con acción de gracia. Lo bello de esto es que cuando dice con acción de gracia, cuando tú lo lees en hebreo, dice sebastodá. Entonces, aquellos hombres que llevaban al templo su sacrificio de acción de gracia, no importaba la situación que estaban viviendo. A lo mejor estaban viviendo, puede ser situaciones después de una gran victoria, o puede ser situaciones cuando tenían un tremendo problemón delante de ellos y no le quedaba otra cosa que decir: bueno, Señor, yo no puedo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo presento esto en tu altar y yo lo que sé es que tú eres bueno. Yo lo que sé es que tu misericordia es para siempre. Y por eso la palabra, repito, le recuerda a Zorobabel: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces aquí nos da una clave bien interesante. Porque Filipenses entonces nos dice que por nada estéis afanosos. Afanosos, nosotros vamos al griego, al original, es de acuerdo a Strong, el diccionario de Strong, es merimá y significa distracción. ¿Te das cuenta? Por medio de una situación de aprieto, una situación de angustia, una situación de estrés, una situación de amargura, una situación de depresión, si eso continúa, nos va debilitando y podemos pasar a la otra faceta. Y pasar a la otra faceta es ser un blanco fácil para el enemigo. Entonces dice: por nada estéis afanados, pero ese afán es: estéis afanados en una forma tal de que la palabra del Señor no haga efecto y de que tú te olvides que Adonai es bueno y que su misericordia es para siempre. Por eso es que el pueblo, cuando murmuró contra el Señor, entonces el Señor se airó y vino el juicio contra ellos, porque ellos se afanaron, ellos fueron separados, la situación los separó de lo que es el amor de Dios, de lo que es la misericordia del Señor, de lo que es la esencia del Señor. El Señor permite todas estas cosas para hacernos entender que todas estas cosas yo lo permito porque yo soy más grande que todas las cosas que te están pasando. Entonces, ¿cuál es tu actitud en lo que te está pasando? ¿Te enfocas en lo que te está pasando? O puedes decir: Odula Donai Kitov Kile Olam Havbod. O puedes decir: damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que me adelanté, su misericordia es para siempre. Que me atrasé, su misericordia es para siempre. Decidí mal, su misericordia es para siempre. No lo hice bien, su misericordia es para siempre. Tuve la culpa, su misericordia es para siempre. Porque el Señor siempre te va a dar una salida cuando venimos a su presencia. Porque Él sabe que no somos perfectos, porque sabe que somos débiles, porque Él sabe que necesitamos de Él. Pero nosotros debemos entender en lo profundo de nuestro espíritu que Él es bueno. No que Satanás diga que Él es malo. Sí, es verdad, sí, Él es malo. Yo mejor estaba en Egipto, me acuerdo la comida de Egipto, me acuerdo aquello, me acuerdo lo otro. Prefirieron lo que le daba Egipto que la palabra del Señor.
Que en las situaciones difíciles entendamos, no que Él es malo por lo que yo estoy pasando, no, sino que Él es bueno por lo que yo estoy pasando, porque su misericordia es para siempre. El problema no es Él, el problema soy yo. Porque Él es perfecto y Él, en mi situación y en mi decisión, a lo mejor hubiese hecho todo lo contrario. Entonces no le eches la culpa al Señor. No le digas que tú, Señor, tú tuviste la culpa porque tú podías hacer esto, pero no lo hiciste porque tú no me quieres, porque tú... No, o tú la Donai quitó, damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto es un arma poderosísima, poderosísima. Tanto así... Bueno, sigo aquí, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, porque el afán es distracción, es ansiedad, es preocupación, es amargura, en extremo para desconectarte del Señor. Y eso te lleva precisamente a caer en la trampa del enemigo. Hermano, cualquier situación que estemos viviendo, Él lo está permitiendo. Hay salida en cualquier situación que estemos viviendo. Cualquier situación. Tengas la culpa o no tengas la culpa. Lo hagas o no lo hagas. Lo que sea. En Él hay solución. Porque Él siempre te va a perdonar. Porque Él siempre te va a dar la mano. Porque Él siempre te va a ayudar. Porque Él siempre te va a sostener. Porque siempre te va a sacar de tu situación. Y te va a ayudar a caminar en rectitud, en justicia, te va a dar fuerza. Pero yo debo reconocer, doy gracias al Señor porque Él es bueno, esté viviendo lo que esté viviendo y su misericordia es para siempre. Eso anula toda puerta para los demonios, para los enemigos, inclusive para las brujerías y las hechicerías, que a lo mejor te están zumbando y tú ni siquiera sabes, porque a lo mejor tienes muchos amiguitos. Y precisamente por ahí es que se mete el enemigo, pero no me voy a ir por ahí. Quiero centrarme en esto. David entendió lo profundo de su espíritu esto. El Salmo, bueno, estamos claros entonces lo que dice Filipenses. Por nada estéis afanados, que significa distracción, ansiedad, preocupación, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Hay acciones de gracia, era lo que llevaba el hombre al templo, ¿verdad? Yo quiero entonces sacrificar, acción de gracia, este corderito al Señor. Esto es lo que está diciendo Filipenses, la contextualización del Antiguo Testamento, de aquel corderito que se llamaba Sebah Todá, que es acción de gracia espontánea, es lo que estamos leyendo ahorita en Filipenses. Vuestras peticiones sean conocidas. Yo no estoy pasando lo que esté pasando, pero yo quiero traer acción de gracias al Señor. Yo estoy pasando algo que casi no puedo, lloro, no sé qué hacer, pero yo traigo al altar acción de gracia. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Hay salida en Dios. Hay respuesta en Dios, en Adonai, en el Señor, en el Todopoderoso. Él es bueno. No le hagas caso a la voz de Satanás, que quiere poner a Dios como malo y a Él como bueno. No, mira, vale. Esto no. Mira, pero, tú le sirves al Señor y tú crees en Dios. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué te pasa esto y esto y esto y esto? Y mira a fulano. Pues para allá le hicieron un trabajo. Mira, le va muy bien, de maravilla, ¿no? Y tu Dios es ese. No, yo no creo. De verdad. Ese es Satanás. Lo reprendo en el nombre poderoso de Yeshua. El quiebre, por decir así, el quiebre de nuestra alma para adorar al Señor con todo mi ser, con toda mi fuerza y con toda mi alma, es allí. Cuando yo estoy en esa situación que no puedo, el enemigo me habla y yo, sin embargo, traigo sacrificios, acciones de gracia ante su altar y ante su presencia. David entendía eso. Salmo 104. Ya se me está acabando el tiempo y quiero darle los ejemplos de precisamente esa palabra y el poder que tiene en la guerra. El Salmo 104, mire lo que dice. Entrad por sus puertas con acciones de gracia. ¡Wow!
Porque es que uno cuando entra a la presencia del Señor, hay solución. Cuando uno entra a la presencia, cuando la puerta se abre y yo puedo entrar a donde está sentado el Rey, hay solución a cualquier problema, a cualquier situación. Entonces, entrar por la puerta con acciones de gracia. ¿Qué está diciendo él? Con Sebasto da. ¿Qué está diciendo él? ¿Te acuerdas aquellos animalitos que llevaban al templo? O sea, ¿cuál es la contextualización de eso hoy? Acción de gracia. Acción de gracia. Acción de gracia. Espontáneo de ti. Pase lo que pase. Así sea por la victoria que has tenido o por lo que vas a tener aún en tu situación de angustia. Hay otros versos de David que hablan precisamente de esa alabanza, de esa adoración, de esa acción de gracia que debemos presentar en el altar, no importando nuestra situación. Dice, entrar por la puerta, por sus atrios, alabarle, bendecid su nombre, porque Adonai es bueno, aleluya. Bendecid su nombre porque Él es bueno. Es siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Así que tú que estás pasando por la situación que estés pasando, angustia, depresión, ansiedad, amargura, tristeza, soledad, necesidad, lo que sea, la palabra del Señor es poderosa. Levanta tus manos. Levanta tus manos, que haya ese quiebre en tu alma, en lo profundo de tu ser, y puedas decir, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas, Josafat tuvo una situación peor que la tuya o que la mía. ¿Y qué fue lo que dijo él? Vamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos da un excelente ejemplo de adorar al Señor. ¿Y qué palabras utilizó Josafat? Ki leolam hafdot, porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Y sus enemigos se enredaron y cayeron uno entre otro y se mataron uno entre otro. Y Josafat con su ejército ahí, porque su misericordia es para siempre. A mí me dan ganas de llorar esto. Porque su misericordia es para siempre. Y el enemigo hablándote a tu mente y tú diciendo, porque su misericordia es para siempre. Y los cielos se estremecen. Y espiritualmente se estremece todo, porque el enemigo habla a tu mente para que tú maldigas a tu Dios y tú dices, porque su misericordia es para siempre. Y tú traes al altar sacrificio de gracia, fruto del labio que confiesa en su nombre y dice, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno, Adonai es bueno, Adonai es bueno, Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no ves salida, pero tú dices, para siempre es su misericordia. Y dice la palabra que Josafat se angustió. Josafat tuvo temor. Segunda de Crónicas 20. Entonces tuvo temor y Josafat se humilló y consultó al Eterno. Y vino la palabra del Señor. Y es cuando él dice, oíd Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Adonai os dice, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud. Es decir, no te afanes. No te afanes por el problema que tienes. No te afanes al punto tal que de tu palabra no salga la conexión que tu espíritu puede tener con la divinidad y el Todopoderoso. No te afanes al punto tal que el enemigo te divida y te tenga en su territorio atormentándote. No te afanes a ese punto.
porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. El problema es que mi angustia me ha llevado a pensar que yo voy a solucionar este problema con mi fuerza, y eso me trae más angustia porque no puedo. Y dice, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto a los arroyos ante el desierto de Jeruel. No habrá para que pelees. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Adonai con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Adonai estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Aquí dice, se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar al Señor, al Dios de Israel, al Adonai de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte, es decir, gritaban adorando y alabando al Señor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Adonai, vuestro Adonai, y estéis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados, que le habían dado la palabra. Y dice, y hablando consejos con el pueblo, puso en algunos que cantasen. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Cantasen y alabasen, Todá, Yadá, viene Yehudá, que es alabanza, a Adonai, a Jehová, a Dios, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es decir, estaba cantando lo que en el libro de Salmos dice, porque su misericordia es para siempre. Odul Adonai Kitok, Gileodan Hasdod. Entonces yo me imagino a los levitas en medio de tan grande prueba, cuando tenían temor, angustiados, pero tenían la palabra del Señor, empezaron a alabar al Señor. Empezaron a alabar al Señor. Yo me imagino, permítame imaginarme y hablarlo y decir que estaban todos en lengua hebrea. Kileolan Hasdod, Kileolan Hasdod, porque le dijo, alábenle porque su misericordia es para siempre. Vamos a cantar porque su misericordia es para siempre. Te das cuenta lo poderoso que es la palabra del Señor en medio de cualquier situación. En una guerra, en una batalla, porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y el enemigo hablándote y los demonios, y todo se alborota en tu casa, tu familia, el trabajo, toda la iglesia, la congregación, todo el pastor, todo el mundo. Y tú, porque su misericordia es para siempre, porque el Señor lo que quiere que salga de nosotros es fruto de labios que confiesen su nombre. Él sabe lo que está viviendo. Él lo ha permitido. Frutos de labios que confiesen su nombre. Porque para siempre es su misericordia. Kileolan Hasdod, Kileolan Hasdod, y empieza la batalla. Y estas palabras, porque su misericordia es para siempre, comenzaron a enredar a los demonios, es decir, a los enemigos de ellos. Y los enemigos de ellos pelearon entre ellos mismos, se confundieron y murieron. Y el Señor les dio la victoria. ¿Por qué? Porque en el medio de la angustia trajeron a Adonai Sebach Todá, acciones de gracia, acciones de adoración, de gracia, de alabanza. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Oh, yo creo que le estoy hablando a alguien en esta mañana. Porque para siempre es su misericordia. Hablo a tu espíritu porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué pasó al final? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, puso contra los hijos de Amón y Moab, que eran sus enemigos, en el monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, porque la palabra dice que el malo cava hoyo y cae él mismo en su trampa. Mientras nosotros, en medio de cualquier situación, damos que acciones de gracia. Por nada estéis afanados, por nada estéis distraídos.
en demasía, ansiedad, preocupación, frustración, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de Adonai, en toda oración, con acciones de gracia, porque su misericordia es para siempre. Señor, pongo esta situación porque tu misericordia es para siempre. Yo no puedo, Señor, pero tu misericordia es para siempre. Yo no puedo, pero tu palabra me dice que tú eres bueno. Zacarías 4:7, voy rápido, estoy terminando. Zacarías. Oh, no puedo dejarle de dar esto. Isaías 30:32. Isaías 30:32. Batalla espiritual. Empiezan a decir, porque tu misericordia es para siempre, los demonios se confunden, porque tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre. Adonai es bueno, doy gracias al Señor porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el mundo espiritual, cuando hay esa alabanza, esa acción de gracia, esa acción que sale espontánea de ti, porque te olvidas de ti, de tu fuerza y ya entregas al Señor todo eso. Mire lo que dice aquí, Isaías capítulo 30, verso 32, en la batalla, y mire la adoración y el efecto que hace, y dice: cada golpe de la vara justiciera que asienta Adonai sobre él, está hablando de que Adonai está peleando a favor de su pueblo, y está diciendo, cada golpe que él da con su vara de justicia, y así lo sienta sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Es decir, con panderos y arpas, es decir, con alabanza y adoración, es decir, Jodula Adonai, Kitobli Leolam Habdo, Ki Leolam Habdo. Adoramos al Señor, damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Esto fue lo que hizo Josafat. Adoró al Señor, alabó al Señor. Ahí estaban los levitas, ahí estaban, no enfrascados en el problema, sino enfrascados en el que es más grande que el problema, en Adonai, en el Señor, en el Todopoderoso. Y dice Isaías, es que cada pandero, golpe de pandero y sonido de arpa era el golpe de la vara justiciera sobre sus enemigos. Cada golpe de la vara justiciera que asienta a Adonai sobre nuestros enemigos será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Hay alguien que está dispuesto siempre a pelear contra ellos, pero Él prueba nuestros corazones. Odula Adonai Kitov, Kileolam Habdod. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Zacarías 4:7. Zorobabel tenía una situación bien difícil para la construcción del templo, y es allí cuando el Señor le dice: no es con espada, no es con ejército, sino con el espíritu, ha dicho Adonai de los ejércitos. Y después dice: ¿quién es él? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido. ¿Quién eres tú, gran problema? ¿Quién eres tú, gran situación de opresión? ¿Quién eres tú, gran situación de ansiedad? ¿Quién eres tú, gran situación de angustia? ¿Quién eres tú? Está diciendo. ¿Quién eres tú? Delante de Zorobabel serás reducido. Porque la palabra de Isaías dice que los montes serán allanados. Aleluya, en el nombre de Yeshua. ¿Quién eres tú para que te pongas delante de mí, para que seas tropiezo? ¿Quién eres tú? Delante de mí vas a caer en el nombre de Yeshua. ¿Pero qué hizo Zorobabel? No con ejército, sino con espíritu. Que este gran monte delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Aclamaciones de toda, acciones de gracia, porque tu misericordia es para siempre. Hechos 16, 25 y 26, el mismo Rab Shaul que habla en Filipenses y nos dice que por nada estéis afanados, sean conocidas nuestras peticiones con acciones de gracia. Estaba con acciones de gracia en aquella cárcel, ¿se acuerdan? Filipo, carcelero de Filipo. Estaba
estaba en una situación tremenda, donde él no podía con cadenas salir, pero dice que adoraba. Acción de gracia, fruto de labios que confiesan su nombre en medio de mi angustia y de mi dolor. Llegar allí no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu, nosotros entonces tendremos victoria. Entonces, la conclusión de esta palabra hoy es la respuesta a la palabra del domingo pasado, del Shabbat pasado. Ciertamente podemos ser afligidos, podemos ser oprimidos, podemos ser llevados a situaciones de angustia terribles y de amargura, pero esa misma Torah que es dulce, es que muchas veces amarga nuestro vientre, es dulce como la miel. Y la palabra de dulzura que el Señor te trae hoy es: dad gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Tanto Zorobabel como Josafat pelearon la batalla adorando al Señor, porque para siempre su misericordia, pase lo que pase. Ten la confianza que el Señor es contigo. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea una herramienta para el desarrollo, el crecimiento, la madurez y ayuda para tu vida espiritual. Será hasta la próxima. A todos los que nos visitan, por aquí veo a Jesús, Justo Núñez, bendiciones Justo, Ray Cardoso de Holanda, Aníbal, Benjamina Pinto y todos los que nos han sintonizado, se han puesto en línea con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Será hasta la próxima. Y acuérdense, damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, y que estas palabras confundan a los demonios. Y gracias, Señor, por la victoria que tú nos das. Amén.